Bienvenido, Claudio, Bueno, a- muchas al, gracias. al canal de Arte y Educación. Un honor. Muchas gracias. Está llegando gente al canal, por suerte, y estamos Bueno, en vivo. un gran saludo, entonces, un gran saludo a toda tu audiencia, ¿eh? Y a los que nos miran también, porque ahora viste cómo es con esto de la tecnología. Sí, Nos pueden ver, nos pueden escuchar, o sea, nos pueden hacer las dos cosas juntas o no. Viste que a veces se escucha, a veces lo quieren ver, ciertos detalles. Eso es muy bueno, es muy bueno. La sí, sí. tecnología puso un acercamiento, ¿no? Un acercamiento muy especial a todos. Y vos sabés que como un paradigma que se Sí. crea, y vos lo sabés muy bien, después de la pandemia. O sea, con la pandemia y después. O sea, antes no era tan común el hecho de estar viéndonos por pantallas. ¿Es Sí, verdad? es verdad. Se Claro. aceleró mucho. Se activó, claro. Se Sí, habilitó una forma de, de comunicarse distinta. de comunicación diferente, y se acercó mucho más a gente que a lo mejor vive tan lejos y que en realidad por tiempo, por condiciones, circunstancias X, es bárbaro tener la posibilidad de tener una pantalla que nos pueda comunicar. Sí, absolutamente. La verdad que nosotros vivimos en dos puntas del Sí, conurbano de claro, Buenos Aires. yo estoy en la zona sur, vos estás en la zona norte. En este momento, yo siempre digo, yo sigo siendo de Lanús. Bueno, sí, es verdad, es Es, verdad, es es verdad. tu lugar donde creciste es el que más te marca. Totalmente. Lo que pasa es que en vos sí se cumple que el sur también existe. Ay, por supuesto. Yo amo el sur, en los tangos, bueno, en todo. Todo, todo, Eh, todo. sí, nunca dejé de querer a mi lugar. Y bueno, y siento otros lugares también que también los quiero. Y en este Claro, claro. sentido, estoy sumamente feliz de que alguien del sur, de Quilmes, un artista, un compositor, un Te profesor, agradezco mucho, te agradezco mucho. eh, nos pueda acompañar y obviamente en este sentido agradezco totalmente a la tecnología Sí, eh, que, claro. que nos permite este encuentro. Ya está llegando gente, ya están poniendo me gusta. Bárbaro. Así que bueno, vamos a empezar a charlar un Bueno, poco. sí, cuando quieras. Sí, eh, sí, sí. Porque nosotros tenemos como unas preguntas para hacerte que nos fueron llegando en los adelantos de este encuentro. Y una de las primeras preguntas era, como artista, han estado Sí. escuchando tu música y preguntan, ¿usted cree que nació para tocar el piano y componer o que fue producto del trabajo y el estudio? Las dos cosas. Mirá qué respuesta fácil y rápida. Las dos cosas. En esa pregunta coinciden las dos cosas. Porque vamos a derrumbar varios mitos hoy, ¿eh? Bueno, Prepárense. bueno, Prepárense porque vamos a derrumbar varios mitos. qué Eh, interesante. sí, 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 sí. Mirá, uno de los mitos, y que yo no sé si la gente, si no está enterada, se lo decimos, yo tengo una gran trayectoria a nivel educativo de estar enseñando hace más de 40 años ya. Espero que no parezca, casi tengo 62, ya falta un mes y medio, ya tengo 62. Espero que no parezca. No parece. Pero bueno, por eso cuando yo digo que hace 40 años, vos vas a decir, bueno, ya delata un poco, ¿no? La edad que tengo. Claro, sí, a mí me Pero pasa igual, vos quédate sos más tranquilo. joven, vos sos más joven que yo. Pero no tanto. No lo digas, no lo digas. Entonces yo te voy a contestar las dos cosas. Yo creo que hay una gran capacidad de que tiene, en este caso, puedo ser yo, ¿no? Pero lo hago extensivo, no a toda la humanidad, pero sí a varias personas que nos dedicamos al arte. Pero esto Sí, lo extendemos a todas las disciplinas, porque vamos a hablar un poco de eso. El bien. tema del talento que vos decís y el tema del trabajo es como un matrimonio, no se pueden separar.
No se Ajá. pueden separar, Gabriela, no se pueden separar. Vos Bien, podés nacer con un talento, podés nacer con una predisposición para bien. la disciplina, para ese arte que estás desarrollando y que querés expresar, pero si no lo trabajás, si no hay una constancia, una disciplina en el hecho vamos a traducirlo, en practicar, en adquirir nuevos conocimientos, nunca dejar de adquirir conocimientos, porque realmente las cosas van cambiando a lo largo del tiempo y uno se tiene que ayornar, uno tiene la tecnología, por ejemplo, a mí me da la casualidad que me encantó, siempre me gustó, entonces todas las cosas que yo hago y que la gente habrá escuchado en mis composiciones por la red, son todos instrumentos que he interpretado yo. Pueden escuchar desde una flauta, cuerdas, violines, una trompeta, el piano mismo. Yo me dedico al piano como instrumento principal, pero con la tecnología nos ayuda enormemente porque en este momento contratar una orquesta que toque tu composición, vos en el piano, y la orquesta que quiera tocarla primero, es muy difícil. Después, conseguir justamente que la gente coincida de que, bueno, vamos a tocar esta obra de Claudio Molinari y los ensayos y el dinero y todo lo demás. El tema de la tecnología nos facilita muchísimo porque todas esas cosas que dije no existen. Estás vos y tus instrumentos, que en otra Sí, charla podemos meternos y profundizar en eso. bien. Pero, Sí, pero yendo específicamente a lo tuyo. Entonces, para digamos, hacerlo bien concreto, hay una parte de talento que es obvia porque uno tiene que tener esa predisposición, sí, pero también hay mucho trabajo en eso, en ese camino, en ese proceso. ok. Y una cosita que te voy a decir, que es muy buena, para que Sí. escuchen todos, hay que enamorarse del proceso. Ah, qué ¿Por interesante qué? esto. ¿Por qué? Te cuento. Hay ¿Por que qué? enamorarse del proceso. ¿Por qué? Porque el resultado, que es el hecho artístico en sí, dura Sí, muy poquito. En el tema de la música, que es un fenómeno temporal, el tema sí, del hecho artístico dura minutos, puede durar como mucho, qué sé yo, 20 minutos, una sinfonía, como larga. sí, eh, o si no, son canciones de 3 minutos o preludios o nocturnos de 4 o 5 minutos. Ese hecho que está producido como resultado de un sí, camino, la gente lo vivencia muy rápidamente, pero no tiene idea ni conocimiento de cómo fue el proceso para llegar a ese resultado artístico. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí. Acá estoy leyendo una pregunta y me parece que tiene que ver eso. A ver, ¿Cuáles dale. son las condiciones de la creación? Las condiciones de la creación. Claro, o sea, me parece que tiene que ver con el proceso. ¿Qué Bueno, necesitas para dedicarte a bueno, crear? bueno, bárbaro. Es una pregunta del Vamos. público. Esto es Sí, sí, como, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. para los que son nuevos en este canal, es como una experiencia de ciudad educadora, como salir a Sí, 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 pasear por la calle. sí, sí, Hacemos sí. de cuenta que salimos a pasear por las redes y Sí, exacto, exacto. que es también un espacio público Bueno, y nos encontramos con un compositor. con Entonces Claudio, queremos. claro, que no se encuentran todos los días, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está el trabajo del docente, ¿no? De ir gestionando, pero contá vos, ¿cuáles son las condiciones de la creación? Bueno, yo te digo humildemente lo que pienso en el tema de la creatividad. Sí, Para mí vamos a derribar el primer mito. bien, Cuando se piensa en que un ser humano X no puede crear o no tiene las condiciones sí, y te dice, por ejemplo, uy, lo que pasa, yo te digo porque lo vivo mucho en mi taller, ¿no? bien. Eh, yo me encargo de los talleres del municipio de Quilmes. Entonces, Ah, qué interesante. claro, Bien, o entonces sea que vos
trabajás Sí. en lo que en el profesorado llamamos educación no formal. Exactamente, educación no formal. Todo el mundo Y puede es, acceder. y es muy interesante por este hecho, justamente. Bien. Porque este es el primer mito que derribamos. Sí. Hay mucha gente que piensa que no puede llegar a crear, ni a tocar, ni a Sí. vivenciar lo que es esto de la creatividad, como estamos hablando, Sí. y le vamos a contestar a esta persona con esto que le voy a decir. Sí. Y la gente al venir al taller se da cuenta que una cosa muy importante que recibe es que Sí. no recibe críticas, que ¿Cómo se es siente, esto? claro, no, es la enseñanza del arte, yo no sé en el arte, si parte del arte plástico, Sí. pero en las artes a nivel temporal musical, en este caso, existía mucho, sobre todo cuando yo estudié, Sí. una crítica despiadada Sí. hacia la perfección y la exigencia, no la perfección solamente, sino la exigencia en esa perfección, ¿no? Sí. Y el tema acá también hay que hacer una diferenciación. Una A cosa es ver. exigir y una cosa es perfección. Una cosa es exigir y otra cosa es perfección. Bien. Claro. Entonces, cuando llega una persona al taller, llegan Sí. muchas, obviamente. Yo tengo grupos de 10, 15 personas. Y de repente esta gente ve que el hecho de compartir y de aunarse en el tema de la música, en este caso vamos a hablar de la música, ¿ok? Sí. Sí. En el Sí. tema de la música, es como que esa persona se va relajando y va diciendo, ¿puedo entonces tocar? Sí, por supuesto, vamos a compartir entre todos. Bien. Ay, porque a mí me criticaban mucho cuando yo empecé a estudiar. No, acá nadie dice, no, usted tiene que vivenciar, experimentar lo que es Bien. tocar un instrumento y vivir la música de una manera como nunca lo hizo. O sea, pasar la música por el propio cuerpo, por la propia persona y Totalmente. desentenderse un poco de lo que opinen los demás. Te hablo un poco de ese proceso del Bien. cuerpo. La música comienza en el alma en realidad. Baja a la mente, a la psique, podemos llamar, y Sí. después entra en el cuerpo. Mirá qué interesante esto. Sí. Sí. Claro. ¿Y por dónde entra en el cuerpo? Por las sensaciones sensoriales, los sentidos y la emoción. Y son cosas muy distintas, son cosas más profundas y otras más externas. Claro. Lo sensorial es como que es la primera impresión, es el enamoramiento, ¿viste? Cuando en las parejas, la primera impresión. Y el Bien. tema de lo profundo, de lo que te surge como emoción, esa canción, esa obra, ¿qué te dispara a vos? ¿Qué es lo que vos vivís con eso? ¿Te dispara una emoción de alegría, de satisfacción, de tristeza, de añoranza? Hay un montón de sensaciones. Por eso es tan ¿Nos lindo. querés deleitar con unos soniditos? Dale, Para sí, no hay los problema, que... no hay problema. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Y
manera. Ay, yo hablé, perdón, qué manera de decir hola, porque nos están saludando y digo, es una invitación al saludo, la música o a compartir, Exacto. es una invitación. Y es una transmisión de diferentes vivencias. Vos imaginate que la música en su forma, en su estructura, pasa por un montón de estados, un montón de momentos, en la misma obra. Entonces la Claro, gente en la misma obra va a sentir añoranza, alegría, qué sé yo, tristeza, puede sentir emociones diferentes y recuerdos. Y muchos recuerdos de sensaciones que vivieron, que esa música les trae como de vuelta a su ser, ¿no? A su bien. vida. Acá te Es muy dice, interesante. nos dicen bravo, Muchas gracias, personas muchas que, que gracias. siguen, ¿no? Que siempre están acompañando estas transmisiones Muchas y que gracias. quieren aprender justamente de cómo se vincula el arte y la educación. Vos nos estabas contando que es muy lindo trabajar en un taller. Las personas que van a tu taller eh, Sí, estudiaron antes o bueno, ahí va el otro mito que voy a derribar, bien, mirá. Muchos me dicen que es mucho más fácil para un niño empezar a aprender que para una persona mayor. sí. Bueno, hay muchas anécdotas que derriban eso, que no Ah, es así, que qué no es bueno, así. Por eso yo aliento mucho a la gente que ya es mayor y que tiene edad, que hagan esta experiencia de tocar un instrumento, ya sea el piano, la guitarra o el instrumento que más le haya gustado en su vida, que no lo sí, hayan podido hacer en su momento. Porque el tema, ¿sabes cuál es, Gaby? Que a veces pasa que la vida misma te va llevando por caminos, esto es muy real, y por circunstancias que no te dejaron a lo mejor vivenciar algo que vos querías en cierta edad, ¿no? sí, Y de repente decís, ahora que estoy tranquilo, ¿vos sabés cuántas veces he sí. experimentado esto que te voy a contar? Eh, ahora que estoy tranquilo, ahora que ya me jubilé, ahora que, bueno, que tengo dinero, bueno, no, eso no sé si Eso hay es mucha gente difícil. no sé si hay mucha gente que pueda decir que tiene dinero, pero bueno. Por ejemplo, en los talleres son Sí. gratuitos. Para la gente es gratuita. Ah, Claro, el taller buenísimo. en sí, claro, el taller en sí es gratuito para la gente. Los Entonces talleres no del tiene que municipio invertir. de Quilmes, para los que están cerca, sépanlo. Acá nos mira mucha gente de México, eh, Ah, mira qué interesante. No, lo que México, podemos Perú, hacer, Chile. ¿sabés lo que podemos hacer, Gaby? Sí, Podemos podemos, hacer, yo te digo sinceramente lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer un taller por medio virtual, o sea, desde lejos. Se desde puede hacer lejos. tranquilamente. Sí, 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 tranquilamente se Bueno, puede hacer. eh, ¿Por qué? Porque la es, gente lo va a disfrutar y lo va a aceptar igual. Los conocimientos son los mismos, lo único que no hay esa, a lo mejor, sensación de tener a la persona al lado, ¿no? Pero bueno, bueno, si tenemos un profesor de música y desde México podemos tomar una clase, bueno, hay que, es eh, buenísimo, es hay que aceptar buenísimo. hay que hacer algunas concesiones. Y la concesión que Sobre tenemos que hacer todo, es, sobre todo cuando vos conectás, o sea, resonás con eso que quiere brindar ese maestro, su tipo de música, su tipo de sensibilidad. Entonces yo te hablaba mucho de esto del taller, ¿no? De la sí, gente. Y la gente me dice, no, pero yo ya tengo una edad avanzada, no voy a aprender nada, no tengo no. oído, mirá cómo son mis dedos, mis manos, no, y yo le hago un ¿Son acorde, prejuicios esos? sí, 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 sí. Bueno, derribemos eso por completo. No es Bien. verdad eso. Eso no es O verdad. sea, ¿Sabés lo que sí es verdad? ¿Sabés lo que sí es sí, verdad? Que la mente del niño no es porque es niño, sino porque está mucho más clarificada en el sentido de que no tiene ciertas responsabilidades y ciertas experiencias que ya tuvo una persona adulta y que tiene sí. que hacerse cargo de hijos, de familias, de esto, del otro. Y entonces son muchas presiones. Y a lo mejor, ¿sabés cuál es la diferencia?
que ¿Cuál? el niño tiene tiempo, hablando de la Ah, música, el niño bien. tiene tiempo y la persona mayor no tiene tanto tiempo, Gaby. Sí, eso es cierto. Pero si le No es porque dedicamos un tiene, no es poco, porque tiene menos talento la persona mayor y más talento el niño, sino que el bien, niño tiene más tiempo, ¿entendés? Si es dentro de las condiciones normales de familia, ¿no? claro, sí, Porque sí. vemos una cantidad de familias con un montón de desórdenes y familias que están bien constituidas, y bueno, eso también influye, ¿no? Eso también influye. Las condiciones que tengas en tu familia, pero si vos te haces el tiempo, digamos que la música también puede ser una ayuda a mejorar la vida tuya y de tu familia. Otra frase que te tiro, la música sana. Ah, qué bien. Sí, eso yo, Y el arte en general, ¿no? Y el arte en sí, sí, general. bien. Y bueno, ¿qué más o sea, que de tu experiencia en la educación no formal nos podés decir que todos pueden aprender, que no Sí. importa la edad, importa dedicarle algún tiempo. Eso está Mirá, claro. te voy a decir Sí, cosas que me anoté que son, pero perlitas. Escucha esto. sí. Un talento sin oportunidad muchas veces queda en silencio. Ah, ahí estaríamos lo Mirá que en qué el... frase Sí, esa, mirá qué frase. Te tiro otra, te esa, tiro otra. sí, Escucha esto. Primero aparece la expresión, luego la técnica. también. Le, ¿Entendés? le quiero poner un contexto porque acá hay muchas personas del profesorado. Dale, ponele, por favor. Tu primer frase de que, repetí la primera frase, porque le Sí, de quiero... que el talento sin oportunidad queda en silencio. Bien, y bueno, si nos ponemos en modo profesorado, vamos a decir Vygotsky, tienen que darse las condiciones de la creación. El ejemplo más conocido sería Mozart, que él, evidentemente, él y su hermana eran talentosos, pero también Sí, nacieron en una familia de músicos, su padre les enseñó a tocar y, y a su vez su padre y su familia vivían en Salzburgo, que era una ciudad que cuando ellos nacieron explotaba cultural y musicalmente. Eh, exactamente lo que estás diciendo. Es Entonces, exacto, es exacto eh, así. Lo que pasa es que influyen un montón de cosas, Gaby. En ese sí, caso, vos lo que estás diciendo es que se dan casi todas las condiciones para que eso se genere. bien. Pero eso no significa que no haya trabajo ahí, ¿eh? En ese Ah, por talento. supuesto, hay que O sea, dedicarle se pueden dar un tiempo. montón por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces habrás visto familias en donde, que son igual, o sea, los padres los criaron igual, Sí, eh, y de repente una persona salió con un talento musical y la otra persona salió comerciante, claro, o, cada uno o, va desarrollando sus propias, o claro. ingeniero, qué sé yo, ¿viste? Bien, Yo siempre, ¿sabes lo que digo siempre? Que la música como maneja el tiempo como sí, condición sine qua non, sí, la música es como la ingeniería del tiempo, qué interesante. o el arquitecto del tiempo. Esas son cosas que yo uso a veces mucho. Sí, Te sí. voy a comentar algo más. Vos hablaste de la relación con el proceso y Sí, hace 20 días estuvimos con una profesora de ciencias y sí, ella decía que en la escuela es más importante el proceso de hacer un modelo que sí. el producto, porque en el proceso aprendemos. El Es lo producto, que dije al principio de la charla, Gaby. sí. Exactamente, Entonces, exactamente. entonces hay bastante en común, o al menos esto es una cuestión muy en común entre aprender música o Sí, disfrutar de la música y la sí, ciencia. O sea que para los que creen que la música es, me viene una canción que dice quiero tocar la guitarra todo el día y que la sí. gente se enamore de mi voz y no quiero Sí, trabajar, no quiero ir a estudiar, no me sí. quiero casar, no, quiero No, no tocar es la guitarra así. todo el Nunca día. se da eso. Bueno, ese es otro mito. Ah, No bien, es ¿cuántos fácil. mitos que Claro, derrumbamos y hoy? claro, porque no es fácil. A ver, la gente me dice, vos Sí, sabés que yo enseño, Gaby, vos sabés que, o sea, hemos hablado en otro momento, más allá de que este es nuestro primer vivo,
Sí. Vos sabés que cuando me preguntan la gente, yo digo, miren, chicos, acá si no se trabaja, lamentablemente, no va a haber los resultados, no se van a ver los resultados. O sea que Lamentablemente es así. cualquiera puede, siempre y cuando que le dedique con tiempo, Perfecto, constancia. perfecto. Bien. Eso es, así es, ¿Y así cómo es. se empieza en un taller de música? Uno Bueno, va, tiene como vos sabés, 50 años. yo enseño lenguaje con el teclado. O sea, mi lenguaje musical es sobre el instrumento. Bien, Pero ese lenguaje que yo enseño de la música también se puede aplicar a otros instrumentos que no tengan teclas. Por ejemplo, una entiendo. guitarra, a un instrumento de aire, a un instrumento de cuerda flotada como una cuerda de violín, o la guitarra misma, ¿no? La guitarra criolla o lo que quieran tocar. Bien. El lenguaje musical es para todos, universal. El tema que lo vemos en clase con el teclado es porque el teclado es muy visual. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos teclas blancas, teclas negras, que hacen como un bloque que se va repitiendo a lo largo de la extensión del instrumento, a lo largo del teclado, y que la Sí, gente lo vive como algo en donde se puede apoyar para establecer un conocimiento nuevo. Vamos a hablar siempre de gente que no sabe nada, ¿eh? sí, Porque sí. yo trabajo mucho con iniciados, es lo que me especializo en eso. O sea, con Entonces, gente que no sabe nada, quiere, nada, nada. quiere hacer su música. Te voy a Listo, va al explicar. taller. Claro, entonces te explico directamente. Entonces viene la persona, por ejemplo, podría ser vos tranquilamente, y Sí, me dice, bueno, Claudio, ¿con qué empezamos? Bueno, empezamos por dos cosas que son fundamentales. a Vos ver. tenés que conocer el terreno donde vas a trabajar, en este caso el instrumento, que es el piano, pero Sí. también tenés que conocer el otro instrumento que te da la música, que es la partitura. Ah, ajá. La Bien. partitura es esencial. Entonces vos tenés que conocer cómo poder entender lo que está escrito en el papel. Que no es la música es la que suena después. Pero la del papel es muy importante porque el papel te va a dar un apoyo tremendo en tu memoria, tu visualización. Vos sabés que hay muchos tipos de memoria en la Sí. música. A Hay ver, una memoria contanos. visual, hay una memoria muscular y una memoria auditiva. Ajá. Ah, Claro, hago el paralelo porque cuando los chicos aprenden a dibujar, sí, hablamos del control visomotor. O sea, muy vamos bien, viendo lo que vamos dibujando. claro. Bueno, entonces la gente ahí se empieza a dar cuenta, por Sí, ejemplo, lo que es la melodía, el ritmo, la armonía, los diferentes timbres, el contrapunto, son todas cosas que jamás tuvieron contacto en sus vidas. Y de repente, mirá vos este hecho que pasa. Cuando yo les explico lo que es, empiezan a hacer analogías con cosas que ellos pasaron en sus vidas. Es increíble. a ver, Claro, empiezan a ver a la música, la empiezan a ver justamente haciendo, digamos, comparándola con cosas que conocen. Eso es bien. muy típico. Pero ¿sabés una cosa muy importante que pasa en el taller? Que es fundamental para aprender. Y yo creo que vas a coincidir conmigo porque en todos los artes debe ser igual. Es perder el miedo. Ah, sí, 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 Perder el miedo. Es importantísimo. Cuando yo les digo a ellos que se enamoren del proceso y no del resultado final, sí. ellos empiezan a entender que el error es parte de ese proceso y se empiezan a amigar con el error y se ríen y la pasan bien. No como antes que el profesor hacía con el puntero, no, 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 y te pegaban los dedos. ¿Vos sabés Mm, lo que hizo un profesor conmigo? ¿qué hizo? Viste que en música tenés escalas, por ejemplo. Sí, ¿Te acordás? El sí, tan me acuerdo. odiado Hanon. Hanon. Bueno, Sí, a mí me ponían, por una cuestión para que yo preserve las formas, escuchá esto,
para que preserve la forma, que está muy bien, pero no hay que ser tan exigente. Me ponía una moneda acá, mirá, lo voy a mostrar en cámara, acá, una Sí. moneda acá. Si se me caía la moneda, estaba mal. Vos ¿Y cómo imaginate que vos te movés en el piano tocando. Vos Claro. haces esto y te vas moviendo. Bueno, la moneda estaba acá arriba, no se podía caer. Si no se te caía, estaba bien. Si se te caía, estaba mal. No, no, un Y además horror. tenías que hacer bien la melodía. Y aparte tenías 14 años y son los 14 años de la década del 70, no los de ahora. Claro. Sí, sí, Cambiaron los eran tiempos. otros métodos. Sí. Yo fui a estudiar piano, pero no logré grandes resultados Bueno, porque yo te digo, hablando de eso, mucha gente me dice eso. Pero, ¿sabes, Gaby? Estoy cansado de escuchar gente que me dice siempre, "Mirá, yo estudié, pero ¿sabes qué? No, porque realmente me sentía mal". ¿Pero por qué se sintió mal? Cuando yo voy al meollo de la cuestión, vos sabés que es una cuestión psicológica también, ¿no? El hecho de ser maestro de música, y vos lo debés saber muy bien como maestro de arte plástica. O sí. sea, cuando vos estás con el alumno, y más si estás en una clase privada, particular, la persona te toma como psicólogo, te cuenta Sí. todo lo que pasa, las sensaciones. Mira, una cosa que yo he tenido muchas veces experimentando en clases particulares en casa, es de gente emocionarse hasta las lágrimas y no parar de llorar. La música emociona diferente que las artes visuales. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo Tiene sé. otra forma de llegar a la emoción. Pero Vos, hablando de mi vos fracaso, sí. no te olvides que yo soy hijo de una mamá artista plástica y de un papá guitarrista, músico, concertista. Así que bueno, intérprete, no compositor, intérprete, que es otra Eso cosa. yo te iba a decir, mi papá tocaba el acordeón a piano en orquestas de tango tradicionales Sí, y en paralelo trabajaba de camionero, las mirá, dos cosas, no, pero eso es impresionante. hace muchos, muchos años. Bueno, Y, vos sabés que hay pero mucha gente que tiene sí, unas actividades muy bravas, por ejemplo, un cirujano, sí, médico cirujano, amantes de estudiar música y de tocar un poco el piano. ¿Por qué? sí. Porque llegan a una relajación después de haber tenido un día muy pesado, con mucho trabajo y todo. Vos sabés lo lindo que es para ellos tener un tiempo chiquito tocando una melodía que les guste. O sea que vos recomendás, o sea, no es que la música no es solo para los que quieren ser artistas, compositores o vivir, sino ¿No? para la vida, para todas las personas, estar vinculado a la música de alguna manera es un común ejercicio de bienestar. Lo dijiste con todas las letras. No, no meto ni una coma. Qué bueno lo Perfecto. que decís. Qué bueno lo que decís, más allá de si tocas bien o mal. Totalmente. Es que no va por ahí. No va por ahí. Maravilloso. Sí, sí, Y sí. Yo lo que les digo es esto, sí, que logren vivenciar el hecho artístico de tocar un instrumento, lo único sí. que lo hagan con conciencia, que lo hagan bien. O sea, ¿para qué van a hacer algo muy, vamos a decir, como hay ahora en tecnología, con, con ladrillitos que caen y todas esas cosas Sí, que debes haber visto en YouTube? sí. Si tienen la posibilidad de poder aprender y entender lo que es el lenguaje musical y lograr, ¿sabes qué? Una libertad impresionante que no se imaginan. O sea que Porque lo el que hecho vos, de sí, poder sí. leer, te brinda la libertad de poder vos buscar cualquier cosa que quieras, cualquier partitura, cualquier música, y poder tocarla cuando quieras, sin tener necesidad de un maestro. ¿Por qué? Porque entendés el lenguaje. Claro, o sin tener necesidad de esa guía de cuadraditos. Totalmente, de ladrillitos. De De ladrillitos, ladrillitos sí, que caen. que caen, claro. Bien. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, si hoy hay una persona que no, que nos está escuchando, que nos saludaron muchas personas también, hay más de 30 personas, acá 40. Y Bien, suponete bien. que, Un gran saludo a todos, un gran saludo a todos. sí, la verdad Sí, que sí, que
¿Qué les dirías, por ejemplo, si hoy no tienen un instrumento, cómo se podrían acercar a la música? Bueno, es que qué linda pregunta, es una muy linda pregunta, es Es, maravillosa también. a ver, Bueno, evidentemente algún instrumento tienen que tener. y, Lamentablemente no hay otra forma, a no ser a que se ver, animen a cantar, a no ser que se animen a ah, cantar. yo quería hablar de eso y pregunto, para trabajar ritmo, jugar con los chicos, algo que en las Sí, escuelas primarias muchas sí. veces hacemos. Yo siempre he trabajado, Eso he es tratado. motor, eso es motor. El motor de la música es el ritmo. Ah, qué interesante, porque nosotros trabajamos con palmas, con el cuerpo. eh, qué puede hacer uno? No te, Lo que pasa es estás, que ahí no tenés, ahí si no cantás no tenés melodía, ¿eh? Ojo con ah, eso. y contanos, ¿qué es esto del ritmo y la melodía? Porque el ritmo lo podemos hacer, Bueno, el bien ritmo y o la mal. melodía es otro matrimonio, como yo siempre digo. El tema de la melodía y el ritmo no se pueden disociar, porque si no tenés ritmo solo, si no tenés Ah, ritmo solo, bueno, la melodía, así como te digo que es el motor, el ritmo es el corazón de la melodía, es la que le da la vida a la claro, y, melodía. y el ritmo lo llevamos desde que Y el ritmo nacemos. lo llevas el ritmo lo llevas en el corazón, es el pulso. O sea que cualquier persona puede trabajar el ritmo en su casa a Sí. través de seguir su corazón. Lo que pasa que es así, el A ver, corazón, si no tenés arritmia, te explico bien. La claro, música tiene una medida, un dispositivo que no es obviamente espacial, es temporal. Entonces la música tiene como una regla de medida. Muchos me dicen, yo no sabía que existía eso. Claro, el tiempo va pasando y hay unos segmentos en música que se llaman pulsos que lo va cortando, pero en segmentos iguales, regulares, muy bien. igualitos. ¿Qué es lo que se puede hacer con esos segmentos que va cortando, que se llaman pulsos? Se pueden hacer más veloces o más lentos. O sea, vos podés tener este pulso, mirá. Esta es la regla de la música, mirá. Es el metro, el centímetro de la música. Ahora, yo este pulso, vos fíjate que es regular, no lo hago Sí, así. No, lo sí, hago regular. Ahora, ¿yo lo puedo hacer más rápido? Sí. ¿Lo puedo hacer más lento? Sí. sí, Bueno, eso en música se llama movimiento. ¿Qué quiere bien. decir? Está relacionado con la velocidad. Puede ser un movimiento alegreto, muchas veces se pone al principio de las Sí. partituras, un movimiento andante, un movimiento alegro, un movimiento largo. Son todas palabras que muchas son en italiano, El que, adagio, claro, adagio, que lo que nos hacen es conocer, hay un instrumento, y ese sí es un dispositivo que se puede tocar, que se llama metrónomo, que nos ayuda mucho a medir la música. Ahora, con esto es la base, o sea, el envase sería de lo que después va a pasar con la figuración, en donde ahí vamos a poder obtener el ritmo. Esto lleva clases, yo estoy haciendo una cosa muy rápida. sí. Entonces, con la figuración, por ejemplo, la gente nos debe conocer la redonda, la blanca, la negra, la corchea, archiconocidas. Bueno, todas esas Acá las cosas, voy a poner en el chat porque capaz que alguna persona, uno dice archiconocida y hay veces no las conocemos. Así que lo voy a poner, bueno, las voy a bueno, poner los dale, dale, iconos. Acá estoy con la dale. compu Sí, sí, y sí, lo sí. pongo. Sí, Me, sí, dale. me agacho porque estoy con... Sí, yo sigo hablando, yo Sí, sigo te hablando. escucho. Entonces, yo te sigo explicando. Entonces, vos teniendo la figuración, vos tenés la posibilidad de tener una variedad rítmica. Vos tenés una condición al tener diferentes tipos de simbología, o sea, diferentes tipos de figuras, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, son todas símbolos para a vos guiarte en qué sonidos van a durar más y cuáles sonidos van a durar menos. O sea que ahí tenemos dos elementos. Uno,
el sonido, que es una frecuencia más elevada o más baja, o sea, una altura más aguda o más grave, más aguda, Sí, por ejemplo, sí, o más grave. bien. Bien. Entonces, si Según nosotros en qué tenemos parte del instrumento estemos, más arriba o más abajo. claro, por ejemplo, en el piano vos tenés Sí. esta melodía. Bueno, ahí tienes una melodía, por ejemplo. Esa melodía no solo tiene diferentes alturas, que eso se lo dan las notas, la altura que están en el pentagrama, la altura que están en el instrumento, sino que también tiene notas que suenan más, o sea, tienen más duración y notas que tienen menos duración. Entonces, ¿eso qué se lo da? ¿La altura? No, eso se lo dan las figuras. Por eso te hablé de dos elementos. Un elemento Y, es la figura y otro elemento es la nota en base al pentagrama o al instrumento, la altura que tiene, si es más alta o es más baja, es más aguda o es más grave. bien, ahí puse corcheas solas y separadas. Bueno, eso después vamos a tener que aclararlo. O sea, todo esto tiene un proceso que es como para dar una clase Claro. específica de música, que no es lo que estamos hablando hoy, pero se puede hacer una clase así. Y ya después yo estoy seguro que me vas a contratar para que una vez para 15 días, una vez por mes, dé una clase específica de música para todos tus oyentes. Estoy seguro, seguro. Así que bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no Sí. hay problema, no hay Este, problema. así que hay mucho para estudiar, tiene mucho que ver con la ciencia, tiene mucho Sí, que ver con la con la matemática. matemática. Sí, 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 claro. O sea que para los docentes son todas cosas que nos sirven muchísimo y tienen mucho que ver con la emoción. Mucho que ver con la emoción. Inclusive te digo más, cuando vos compartís el hecho sonoro, el hecho artístico, con otra gente y sobre todo con músicos o con gente que está estudiando música contigo, se Sí. produce una emoción, una energía que es fabulosa. O sea, el hecho de que vos tengas, por ejemplo, un compañero, un compañerito que toca a dúo con vos, es un Sí. hecho que no se da todos los días. ¿Y Vos vos tenés que crees que eso estar, es muy bueno en la escuela? Más allá no, de que, es maravilloso. bien, Eso tendría que instituirse, pero como obligatorio tendría que ser. aunque yo siempre digo en la formación docente que los maestros tienen que estar, como nosotros podemos ir, como nosotros cantamos el himno nacional o vamos a una fiesta y bailamos, los maestros tenemos, aunque no sean especialistas en arte, propiciar experiencias de arte. Sí, Eh, vos vos viste que yo no coincidís, sé, no sé ahora, a ver si vos me podrías actualizar en esto. sí. Eh, se ha quitado la materia música específicamente de ciertas escuelas, ¿no? En realidad las escuelas las escuelas primarias tienen 1 hora por semana de artística. Sí. Ahora no me acuerdo si es uno o dos, pero pueden elegir entre 4 lenguajes artísticos, que es Ah, plástica, teatro, danza y música. Entonces, de repente, si esa escuela eligió danzas, no tienen música. upa. Escuchan música, o si ahí hay veces No, pero también no es lo pasa mismo. que No es lo mismo. sin. Claro, y esto es interesante, por eso yo, desde la asignatura que hoy estamos acompañando, que es arte y educación, propongo que todos propicien experiencias, aunque sea de escuchar, de bailar, de moverse. No importa la técnica, pero sí el contacto con la música, Sí, sí, sí. porque hace bien a las personas y es justamente, es lo que vos decías, sentir la libertad de poder escuchar una melodía y emocionarse, bueno, te Claro. va a ir predisponiendo mejor para otros aprendizajes y Sí, en sí sí. mismo Bueno, es algo bueno. esto está absolutamente comprobado, Gaby. Está Sí, comprobado científicamente que a nivel cerebral es impresionante lo que produce el arte.
Sí, hay algunas tendencias con las cuales no coincido que dicen no, que cuando tenemos chicos con dificultades nos tenemos que concentrar en lectoescritura, matemática, y el punto es que si sabemos aprovechar Ahí los está, lenguajes artísticos, ahí podés está. trabajar matemática con el cuerpo Mucho siguiendo mejor, el ritmo de la música. totalmente, Entonces, mucho mejor. mucho mejor, muchos mejores resultados. El tema es que el docente tiene que hacer esa preparación previa, ese proceso para poder llevarle a los chicos esto que es superador de poner un ejercicio en el Sí, pizarrón. sí. Por eso que tienen que estar muy preparados los docentes, Gaby. Sí, totalmente de acuerdo. Yo valoro muchísimo, dice, musicoterapia es magia pura. Dice una persona Totalmente. que nos acompaña, y los docentes tienen que propiciar esos espacios, Sí, sí, más sí. allá de si tenemos o no un instrumento. Tenemos que poder Ahora, escuchar, sí. las escuelas brindan esas condiciones para que se dé, Gaby. Muchas veces sí, y por desconocimiento hablo a Ahí veces, no está, te, por desconocimiento, por ignorancia, claro. el docente yo creo que tiene que ser curioso, tiene que recorrer la escuela, tiene que ir, hola, soy nuevo en esta escuela, quiero conocer la biblioteca, quiero saber qué tienen. Claro. eh, y muchas escuelas tienen guitarra. En la provincia de Buenos Aires yo conozco escuelas que tienen muchos instrumentos, pero Ujú. tienen que saber que están ahí. Y si no, bueno, pensar en trabajar con cotidiáfonos, Claro, eh, claro. con audios. Hoy en día eh, hay, puede ser que algunas escuelas no tengan, pero muchas Sí. tienen y no lo usan. Ah, mirá, Claro, qué increíble esto que decís. por eso lo planteo, para que si hay docentes Sí, mirándonos, sí, mañana sí. vayan y pregunten, ¿qué tenemos en la escuela? Claro, claro, claro. ¿Qué, Totalmente. Muy qué buena, tenemos muy buena. que nos pueda La consigna ayudar? tuya es vital para poder realizar esto, porque si no es difícil, ¿eh? Si no es muy Sí, difícil. sí. Sobre Eh, todo, ¿sabés qué? Que por ahí en el norte, no sé si pasará como en el sur, vos que hablabas los otros días conmigo el tema de los instrumentos que se hacen, digamos, más caseros, sí, que no, claro, porque yo he visto tocar con cartones haciendo música. O claro. sea, claro, claro. De repente hay lugares, obviamente, que tienen más posibilidades económicas, tal vez. Colegios que son más privados, o no sé. No, hay de todo. Mira, vos decís, he visto tocar con cartones. Yo he escuchado cuando hace un tiempito, pero esto debe seguir Sí, pasando, sí, tocar a los chicos sí, con cotidiáfonos y quedarme sí, admirada de la calidad del sonido que lograban, por ejemplo, claro. tener quenas hechas de cartulina. Bueno, pero ahí hay un trabajo del docente maravilloso, ojo, hay que destacarlo. Sí, Hay que sí. destacarlo. Hay que Era destacar porque hay. Silvina, se llama la profesora de Ah, música. muy bueno, muy bueno. No, eso es un Una trabajo compañera, siempre, maravilloso. sí, 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 Bueno, ella puede, con esa experiencia ella puede hablar muy bien de esto, ¿no? sí. De lugares donde no hay, donde no están las condiciones bien dadas y sin embargo se puede hacer, ¿no? Y vos sí, sí, vos sabés que ella lo hacía, y bueno, es importante, ¿no? Y que los docentes de grado digan, bueno, yo no sé tocar un instrumento, no sé hacer un cotidiáfono, pero puedo escuchar música con los chicos. Eso es vital, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque un maestro mío me decía, iba a dar clase a Comodoro Rivadavia, él vivía en Ciudadela, iba Sí, a dar clase a un conservatorio de Comodoro Rivadavia y se llevaba 10 discos. Antes era muy común usar sí. discos. Eh, y yo le decía, maestro, ¿por qué se lleva tantos discos? Porque estas personas, estos chicos que están allá en Comodoro, si yo no llevo esto, nunca van a tener la posibilidad de escuchar. Esa música. Exactamente.
nunca la van a tener, no van a tener la posibilidad de escucharla, jamás. Esa Acá nos, música. nos están diciendo O sea, personas. son actos. Sí, sí, Sí. perdón, decime. No, Nos están dice diciendo. una forma de gestionar emociones y mejorar la salud, ¿no? Escuchar Sí, claro, es música. lo que hablábamos hoy al principio, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Es fundamental para la salud, para gestionar emociones. Y vos sabés que se aprende mucho con el hecho musical, no solamente de disfrutarla y de emocionarse con la música, sino también para la vida diaria, para ver cómo usás vos después tus emociones para tu vida diaria. Y tu conocimiento musical te ayuda a estar muy despierto en varias circunstancias que quizás si no hubieras tenido la experiencia o la vivencia musical, hubieras hecho de otra cosa o hubieras reaccionado de otra manera. O s- La música como decíamos hoy, te relaja, te sana, te da un montón de beneficios, no solo para tu música tocada y disfrutada, sino también para tu comunicación y para tu manera de ser con la gente, con el mundo en general. Cuando trabajás. yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que las personas que nos están siguiendo, que son unas cuantas, también, totalmente de acuerdo. Mira, 60. Y totalmente Muy bien. agradecida. Bueno, me alegro un Eh, montón, les agradezco a ustedes también. la verdad que nos quedaron preguntas en el tintero en este Sí, recorrido casual por esta ciudad. Digo sí, casual en chiste, porque sí, en sí. realidad siempre Nada los es casual, decentes, nada es claro, nada es casual. casual. Y tenemos una intención. Mi intención no era dar una clase, no era compartir una clase formal, sino abrir la mirada de las personas a las posibilidades de la Lo que música. hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos, está Eh, perfecto. Descartamos muchos mitos, Sí, ¿sí? totalmente, totalmente. Sobre todo Y eso. Yo te vuelvo a decir tipo síntesis. Perder sí, miedo, perder el miedo, sí, hacerlo. No somos grandes, no somos grandes. La edad no es una cuestión biológica a nivel cronológico, que tenés 3 años o tenés 60. No, no, no. Eso descartalo. Vos podés bien, aprender a los 3 años, a los 5, a los 8. Obviamente que van a ser experiencias diferentes, pero no es que no podés aprender a los 80. Yo he tenido gente de 80 que genial. aprende. Sí, y Sí, que se ha deleitado con lo que ha podido hacer y me ha agradecido enormemente. ¿Por qué? Y porque, yo no sé, las experiencias que ha tenido con otros maestros, pero evidentemente no buenas, porque si no, no podrían tener ese vínculo con la música de tanto temor, ¿viste? Porque les claro, agarra como un temor. No, no tengo oído, no puedo tocar, los dedos no me van. La coordinación, eso no hablamos de la sí. coordinación, que es importante, Ay, porque eso un poquito, justamente, contanos. claro, fundamental el tema de la coordinación, porque en el piano nosotros tenemos dos manos, ¿no? Sí. Claro, tenemos dos manos y una mano va a hacer algo que la otra no va a hacer. Y claro, y se tienen que coordinar para que justamente haga un ritmo equilibrado, para que la melodía y la contramelodía suenen bien, suenen afinadas. O sea, hay muchas cositas que con las dos manos, y hay un elemento más, los pedales de expresión del piano. Ajá. Ah, Claro, nosotros tenemos que gobernar una manito sí. derecha, mano izquierda y los pies. Y con los, ¡Epa! eso es claro, Tremendo. y con los pianos eléctricos, Lo mismo, los pianos ah, eléctricos también tienen pedales. mira, no sabía eso. Sí, sí, sí. Se llama pedal de sustain. Ah, El piano en realidad tiene tres pedales. Se llaman pedales de expresión. Tiene el de sostenimiento del sonido, tiene un sonido más apagado, que ahora le dicen mucho en internet, está mucho, se llama FEL en inglés, por la ajá, felpa,
Sí. Sí, que es un paño que cubre la cuerda, entonces cuando el martillo pega en la cuerda, no pega directo en la cuerda de metal, sino que pega en el paño y traspasa la cuerda. Entonces es un sonido más apagado, más sordo, y es muy bonito también, muy dulce. Y después tiene un pedal también que se llama una cuerda, que quiere decir que vos apretás, se mantiene una nota y otras no. Es muy interesante, es muy interesante. Suena una cuerda sola, suena una cuerda sola. Bueno, eso también es para hablarlo así en varios, Mu- como dando clases. en Me varios parece capítulos, digamos. sí, Bueno, muy interesante. pero muchísimas gracias. La verdad No, que es un ay, bueno, honor tener por esta favor. conversación. Espero. Acá me están diciendo, pareces y no sé quién es, así que no voy a decir el nombre, porque cuando digo, capaz que No, es algo no, re simpático, pero cuando digo nombres que me escriben, alguna que sí. otra vez me ha pasado que eran rimas con groserías y yo las decía sin saber No, y mirá. nunca más. Otro día hablaremos de las letras y las rimas. Sí, es verdad, claro. Y la Entonces, letra también tiene mucho que ver con la música, porque las canciones son música y letra. exactamente. Así que Ese es ahora otro, me cuido de no leer nombres para no claro. caer en esos chistes. Pero muchísimas gracias a todas A las vos, personas Gabriela. Realmente muchísimas gracias. un placer haber estado contigo, esta charla tan Eh, amena, que hemos Acá disfrutado. ahí preguntan, espera que me sale acá, preguntan si das clases particulares. Sí, sí, claro, claro. Sí, Ah, sí, me dedico. bien, Sí, ¿cómo sí. tienen que hacer para contactar? Yo puse tus enlaces en Ah, la genial. caja de información del video. Se contactan con vos a través de tus redes. Sí, también te puedo dar un mail, que es mi nombre completo, es todo minúscula, todo junto, Claudio Andrés Molinari, Sí, @gmail.com. bien. Ahora lo ponemos Claro, ahí me pueden escribir. Sí, sí, ahí ahí me te pueden pueden escribir. escribir Sí, sí. sobre todo las personas que viven lejos. Los que viven en Quilmes ya están yendo a la No, música. no, totalmente, sí, los espero. Sí. Sí, 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 ni hablar. Y bueno, Bueno, y nos vemos en cualquier momento. Cuando me nos convoques, vemos ahí. pronto. Sí, sí, cuando me convoques estoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Sumamente agradecida, como Bueno, siempre. Y la gente está poniendo corazoncitos acá, así que agradecidísima a todos los que nos acompañaron, bueno, muchas que le gracias. dan sentido a estos encuentros. Bueno, sí, sí, por supuesto. Sin ellos sería, no podíamos hacerlo. Claro. Bueno, muchas Eh, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Si les gustó, esto lo digo siempre, no se olviden de seguir el canal, apretar la Sí, campanita. la campanita y dedito. Muchos likes, muchos likes. Exactamente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, Gaby. Chao, Gracias, un chao. placer. Ahí Un nos placer. están Chao, chao. mandando corazones. Dale. Bueno, gracias Karen, gracias a Gracias, todos. gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.